Amados hermanos de Casa de Dios para la Familia, que el Señor les bendiga grandemente en esta hora. Mi nombre es Alberto Ruiz, pastor de la iglesia Casa de Dios para la Familia, y para mí es una bendición poder estar compartiendo con ustedes en esta hora la palabra del Señor. Así que allí donde estás, yo quiero invitarle para que juntos levantemos una palabra de oración a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, delante de tu presencia estamos en esta hora una vez más dándote gracias por este tiempo que nos permites apartar, a través del cual podemos compartir tu palabra, Señor. Oro para que nos guíes, nos dirijas, nos instruyas, pero que también por encima de todo tú puedas hablarnos en esta hora por tu palabra. Padre Santo, que en esta noche tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón y nos dé la convicción que necesitamos para recibir esta palabra. Padre, te pido que nos enseñes y nos edifiques a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, voy a invitarle para que vaya conmigo a la carta a los Hebreos, al capítulo 11, y leamos los versículos 17 al 19. Dice la Escritura: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Bien, mis amados hermanos, iniciamos en este mes de agosto una serie de temas acerca de el alfarero, o el estar en las manos del alfarero. Quiero en esta noche compartirles un tema que he titulado Probados por Dios. Damas y caballeros y hermanos en Jesucristo, en esta noche yo quiero hablarle a la iglesia de la realidad de lo que es la prueba en la vida de un cristiano. A través de toda la Biblia vemos cómo Dios prueba a cada persona que Él llama. Hoy no se habla mucho de ser tratados, de ser procesados, de ser probados por el Señor, pero esto es una gran realidad en la palabra del Señor. Y a veces los cristianos no entienden o no entendemos cuando estamos siendo procesados, cuando estamos siendo pasados por el desierto, cuando estamos siendo probados como se prueba el oro. Podemos ver por las Escrituras que Dios probó a Abraham para ver hasta dónde Dios había ganado terreno en el corazón de Abraham y hasta dónde Abraham le creería a Dios. Y lo mismo nos sucede a nosotros. Dios nos prueba no solamente para que crezcamos en la fe, no solamente para madurarnos, sino que también Dios nos prueba para ver cuánto terreno Él ha ganado en nuestro corazón. Así que también a usted y a mí Dios nos probará, como el metal es probado por el fuego, o así como el alfarero procesa la vasija. Recuerde que somos el barro y Él es el alfarero, el que hace o trabaja en el barro, que somos nosotros. Dios quiere purificar tu corazón y el mío. Así que es necesario y conveniente, amados hermanos, que tengamos escasez y abundancia, que tengamos salud y enfermedad, pero el Señor tiene nuestras convicciones basadas en Él. Nosotros, hermano, si somos probados en la enfermedad o en la salud, o en la escasez, tenemos que saber que Dios está procesándonos, que Dios está trabajándonos, que Dios está puliéndonos.
Recuerde, cuando el Señor pasa el esmeril o cuando el Señor pasa, hermano, la lija, obviamente duele. Nuestra fe tiene un valor inestimable para Cristo y Él tiene que probarnos, hermano, en muchas áreas de nuestra vida. Esta experiencia de Abraham nos enseña a usted y a mí a confiar totalmente en el Señor. Las pruebas revelan la realidad de mi confianza y de mi fidelidad en Dios, al igual que la tuya. Esto solo se sabe cuando tu fe y tu convicción es probada. Si yo soy fuerte en medio de la prueba, mi fe se hace más sólida, más firme, más estable. El oro auténtico soporta la prueba de los químicos, del calor, y la verdadera fe soporta la prueba de tu vida y de la mía. Recuerda, no todo lo que brilla es oro. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que no todo el que está en la iglesia es cristiano. Que no todo el que dice que es cristiano es cristiano. Entonces, lo que Dios quiere es ver si usted y yo somos cristianos genuinos, auténticos, verdaderos, nacidos de nuevo realmente. Así que si tú eres probado y te vuelves atrás, nunca fuiste cristiano. Simplemente creías que eras cristiano. Creías que eras hijo de Dios. El cristiano genuino, verdadero y auténtico permanece firme, sólido en medio de las pruebas y de las dificultades, porque el poder del Espíritu Santo reposa en él y es el que le hace mantenerse firme. Así que yo quiero que en esta noche, hermano, veamos la prueba de Abraham y qué nos enseña la prueba de Abraham a usted y a mí. Vaya conmigo a Génesis, al capítulo 22. Y al versículo 1, el texto sagrado dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Dios probó a Abraham para ver si era legítimamente un hombre de fe que le había creído. Y Dios nos prueba a todos sus hijos. Y esto ninguno de nosotros puede evadirlo. Ninguno de nosotros puede evadir el ser procesados, el ser probados, el ser tratados por Dios. Para eso son los desiertos. Y los desiertos nos ayudan a crecer en la fe. Los desiertos nos ayudan a depositar más nuestra confianza y nuestra dependencia en el Señor. Entonces, tarde que temprano, hermano, los hijos de Dios somos probados en la fe. Para Abraham fue un momento doloroso, como cuando estás en una enfermedad o en una dificultad que no puedes resolver. También la situación se torna dolorosa para nosotros. Pero era necesario para el Señor llevar a cabo su propósito en la vida de su siervo Abraham, como es necesario llevar a cabo el propósito en nosotros, los hijos de Dios. El versículo 22 dice que probó Dios a Abraham. Y el término hebreo para la palabra probar es nahá. Y nahá significa poner en práctica o hacer la prueba. Dios estaba haciendo la prueba en Abraham. Dios estaba poniendo en práctica la prueba en la vida de Abraham. Es como el deportista, hermano, que hace ejercicio. Y si usted no le hace ejercicio a sus músculos, pues obviamente sus músculos se atrofian.
Pero si usted deja de hacer el ejercicio, usted, si no se le atrofian los músculos, se le resienten. Recuerdo en cierta ocasión, en la finca del hermano Leobardo, en un retiro de líderes que tuvimos, nos jugamos un partido de fútbol. Ahí estaba el pastor Alpidio, ahí estaba hermano Mauricio, ahí habíamos varios jugando fútbol. Y hermano, yo hacía 15 años que no jugaba fútbol. Y déjeme decirle que después de que jugué ese fútbol, ese partido de fútbol con los hermanos allá en la finca donde Leobardo, mis músculos se resintieron. Quedé con un dolor tremendo ahí por muchos días. ¿Sabe por qué? Porque hermano, yo hacía 15 años que no jugaba fútbol. Y obviamente tenía los músculos muy quietos y se me resintieron. Escúcheme, aunque Abraham no tenía Biblia ni tenía un pastor que lo guiara y le predicara y le enseñara, la respuesta de Abraham fue inmediata cuando Dios se le reveló. Si usted y yo somos ovejas del Señor, sabemos cuándo el Señor nos habla. Y usted y yo debemos aprender a discernir la voz de Dios. El Señor nos habla al corazón. Así que no tardemos en obedecer su palabra, hermano. Nos habla también por su palabra. Entonces, hermano, es interesante que nosotros podamos entender, distinguir la voz del Señor. Abraham fue escogido de una manera soberana, como fuimos escogidos también usted y yo. Si usted va conmigo a Génesis al capítulo 12, y a los versículos 1 y 2, la palabra de Dios dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Escucha, hermano, en su soberanía, Abraham fue escogido por Dios para formar a su pueblo Israel. De la misma manera, Dios nos escogió a usted y a mí para que formemos parte de su pueblo. En Cristo nos escogió. Y Dios prometió darle un hijo a Abraham, y 25 años después nació Isaac y empezó a crecer. Y qué alegría la de Abraham, qué alegría la de Sara. Pero un día Dios le dice a Abraham que se lo sacrifique, hermano. ¿Usted se imagina lo que pudo sentir Abraham en su corazón? Génesis 22. Y en los versículos del 1 al 2, el texto sagrado dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amados hermanos en Jesucristo, damas y caballeros que me están escuchando, Isaac es tipo de Cristo. Escuche, Isaac era lo que más Abraham amaba. Mire las palabras de Dios: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Isaac es tipo de lo que usted y yo más amamos. La pregunta que te quiero hacer en esta noche, amado hermano, que me estás escuchando, es: ¿qué es lo que tú más amas? Hay personas que aman el carro, otros su casa o su apartamento, otros la cuenta que tienen en el banco, la cuenta bancaria, otros aman los títulos universitarios, teológicos, etcétera. Otros
aman los hijos o los esposos o las esposas. Pero la pregunta que te quiero hacer en esta noche, amado hermano, es: ¿qué lugar, hermano y amigo, ocupa Dios en tu corazón? ¿Cuáles son tus prioridades en cuanto a amar? ¿Amas a Cristo o amas tu cuenta bancaria? ¿Amas a Cristo o amas el carro? ¿Amas a Cristo o amas a tu esposa, tus títulos, etcétera? ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu corazón? Dios le dijo a Abraham que se cambiara de país. Sal de tu tierra y de tu parentela. Escucha, hermano. Es bien interesante poder notar, el versículo 2 dice: y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah o de Moria, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Hermano, Moria en el hebreo significa amargura, aflicción y dolor. Esto era lo que estaba pasando a Abraham, hermano. Y quizás cuando usted tiene una dificultad, una enfermedad, una situación difícil, eso trae amargura al corazón. Cuando parte un ser querido, eso trae aflicción a su corazón, eso trae dolor. Pero yo puedo ver por la escritura que Abraham obedeció, hermano. Abraham no le reclamó nada al Señor, tampoco reprendió al diablo. Porque es que, hermano, muchos hoy están en una zona de confort, y si el Señor los desacomoda, entonces le reclaman al Señor, se enojan con el Señor, y que no vuelven a la iglesia. Le dicen, o reprenden al diablo, y no disciernen, hermano, que es Dios el que los ha sacado de la zona de confort. Cuando vivimos la pandemia, un tiempo atrás, Dios sacó a muchos de la zona de confort, hermano. Andaban relajados, ¿me entiende? Nada de Biblia, nada de oración, nada de congregarse. Dios los sacó de la zona de confort. Escúcheme, Abraham sabía lo que era un sacrificio en Ur de los Caldeos, porque recuerde que Ur era una tierra de paganismo. Recuerde que el papá de Isaac hacía o fabricaba ídolos. Él sabía lo que era un sacrificio, hermano. Allá sacrificaban los hijos también a dioses paganos. ¿Qué pensaría Abraham cuando Dios lo desacomodó? ¿Qué pasaría si Dios te desacomoda en estos momentos? ¿Qué pensó Abraham cuando Dios le pidió a Isaac en sacrificio? Si Dios te pidiera lo que más te gusta, si Dios te pidiera lo que vos más amás, ¿estarías dispuesto a dárselo? ¿O estaría yo dispuesto a dárselo al Señor? Posiblemente Abraham pensó que esto era contrario a Dios, pero lo entregó porque Abraham en lo profundo de su corazón sabía que el dueño de la vida de Isaac era Dios. Él se lo había dado. Y si él se lo pedía, pues Abraham se lo entregó. Lo que usted y yo tenemos no es de nosotros, es del Señor. Nos hemos mal acostumbrado a decir mi carro, mi casa, mi esposa, mi hijo, mi hija, mi terreno, qué sé yo. Hermano, nada de lo que tenemos es de nosotros. Todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Y en eso tenemos que pensar. Porque cuando Dios nos pide algo que a nosotros no nos gusta, que nosotros más amamos,
no lo queremos entregar al Señor. No hemos entendido que lo que tenemos es del Señor, hermano. Cuando Dios te pida hacer algo, yo te aconsejo, no dudes en hacerlo, porque nuestra parte es obedecerle al Señor. Eso es lo que a nosotros nos corresponde. Dios nunca nos pedirá algo para mal o para dañarnos. Recuerde lo que dice Romanos 8:28, que para los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. A la postre, Dios convierte todo eso que a nosotros no nos parece o que no nos gusta, nos lo convierte en bendición, hermano. Quizá aquí en esta tierra no entendamos que para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, pero de pronto en el cielo entendamos que todo nos ayuda a bien. Simplemente nosotros debemos de ser obedientes. Escúchenme, si algún ser querido en tu familia o en la mía muere, pues hermanos, esa es la voluntad de Dios. No podemos enojarnos con el Señor ni empezar a reclamarle al Señor, porque Él es el dueño de la vida. Él la da y Él la quita. Esto lo tenemos que entender, porque es que esa es la soberanía de Dios, hermano. Y Él es el que dicta las reglas y también Él es el que dice cómo se hacen las cosas. Las cosas se hacen a la manera de Dios, no a la manera de nosotros. Pero hoy andan unos por ahí predicando un evangelio que dice que somos nosotros los soberanos y no Dios. Declare, decrete, profetice, lo que usted diga, eso se hace. Porque el poder está en tu boca, dicen ellos. Y la soberanía de Dios, ¿dónde queda? Y la voluntad de Dios, ¿dónde queda? ¿Se hacen las cosas porque usted declara o decreta? ¿O se hacen porque están en la voluntad de Dios? Pero hoy los cristianos le andan ordenando al Señor y parece entonces que Él es el que tiene que obedecer. Él es el siervo y los cristianos, hermano, parece que somos los soberanos, ¿no? Ojo con eso. Si usted pide algo y lo recibe de parte de Dios, es porque Dios tuvo a bien hacerlo, hermano. No es porque usted decrete, ni profetice, ni ordene, ni declare. No, no, no. Tenemos que tener eso muy claro. Nunca podremos olvidar que Dios es soberano. Y nunca olvidemos que las cosas se hacen en la voluntad de Dios, no en la nuestra, mis amados hermanos. Y déjeme decirle que cada prueba es personal. Si usted va conmigo al versículo 3, terminando el versículo dice, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermano, y el versículo, perdón, ese es el versículo 2, me equivoqué, hermano. El versículo 3, perdón, dice, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Fue al lugar que Dios le dijo. Porque es que Dios es quien pone las reglas, mis amados hermanos. A veces Dios nos dice que hagamos algo y no lo hacemos. A veces Dios nos dice que vayamos a algún lugar y no vamos. Escuche, el Señor es el que pone las reglas. Y con el Señor no podemos violar las reglas que Él pone. La carrera cristiana o la vida cristiana tiene sus reglas, hermano. Y hay que cumplirlas. ¿Sí? Yo quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, en el ministerio hay reglas. Está establecido en las Escrituras el diezmo y la ofrenda para nosotros los cristianos. Fuera del diezmo y de la ofrenda, si usted empieza con siembras en dinero, con pactos financieros, con sellar con dinero
X o Y predicación, etcétera, como muchos salen diciendo por ahí, usted, hermano, lo que está haciendo es violentando la palabra de Dios, porque Dios en ninguna parte nos dice que hablemos de pactos financieros o de que siembre por esto o que siembre en este ministerio que es fructífero. Tampoco nos habla de sellar con dinero predicaciones. Eso, hermano, agrede la palabra del Señor. Abraham fue al lugar conforme a las reglas de Dios. Abraham fue al lugar que Dios le dijo que fuera. Si yo miro la vida de Noé, yo veo que Noé construyó el arca tal y como Dios le dijo, hermano. ¿Sí? Moisés igual hizo el tabernáculo, tal cual y como Dios se lo ordenó. Escúcheme, los hombres y mujeres de Dios hacemos las cosas como dice Dios, no como nosotros queremos hacerlas. Hacemos las cosas como dice la Escritura, como dice la Biblia, como dice la palabra del Señor. Y si no está en la Biblia, hermano, no podemos hacerlo, y menos creerlo. Cuando Abraham caminó 3 días para llegar al lugar del sacrificio, en su corazón ya él había sacrificado a Isaac. Mire el versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Vamos a desglosar estos versículos un poco. Esperad aquí, oiga bien, la prueba es personal, suya y mía, y cada uno tiene que enfrentar la prueba. Tenemos que enfrentar el conflicto, tenemos que enfrentar el desierto, tenemos que enfrentar la aflicción, tenemos que enfrentar la enfermedad, etcétera, hermano. Yo no puedo enfrentar tu prueba, yo no puedo enfrentar tu aflicción, yo no puedo enfrentar tu proceso, pero lo que sí puedo hacer por ti es orar para que Dios te fortalezca en medio de la prueba. Lo mismo tú por mí, la prueba es tuya y la mía es mía, pero sí podemos orar los unos por los otros para que Dios nos fortalezca en medio de la prueba. Y recuerde que nuestro socorro viene del Señor, así que debemos de confiar en esto, hermanos. La parte C del versículo dice, en el versículo 5, y adoraremos. El término hebreo para adorar es chaká, y chaká significa postrarse, rendirse. Y usted y yo debemos dejar que nuestra fe descanse en el poder y en la soberanía de Dios, hermano. Yo veo al rey Josafat postrado, adorando a Dios y diciéndole al pueblo que alabe al Señor. Mire lo que pasó, vaya conmigo. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20. Y leamos los versículos 18 al 22. Dice el texto sagrado, ponga atención, hermano. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Versículo 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados.
Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Oiga bien, Josafat se postró y adoró, y convocó al pueblo a alabar al Señor. Y Dios hizo que los enemigos se mataran entre ellos mismos, hermano. Él es el que pelea por ti, Él es el que pelea por mí. Y en medio de la prueba, Él no te abandona, ni a vos, ni a mí. Si queremos tener una vida exitosa, hermano, adoremos al Señor y obedezcamos lo que dice su palabra y descansemos en las manos del Señor. Vuelva conmigo, hermano, a Génesis, al capítulo 22. Y lea conmigo el versículo número 7. Dice la escritura: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto o para el sacrificio? Hermanos, aquí está la profecía del Cordero de Dios sin mancha. Cristo era inocente y santo. Esto es un tipo de Cristo. Mire la pregunta que hace Isaac: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y ya Abraham sabía que era su hijo Isaac el sacrificio. Yo creo que esta pregunta, hermano, penetró profundamente el corazón de Abraham. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Que yo nunca veo a Abraham manifestar externamente algo contra Dios. No lo veo enojarse con el Señor, no lo veo reclamarle al Señor. Abraham, hermano, ya había madurado de tal manera que resistió hasta el límite la prueba de su fe. Y usted y yo, hermano, hemos madurado. Somos capaces de resistir hasta el límite la prueba del trato de Dios en tu vida. Eres capaz de resistir hasta el límite el ser probado por Dios. Estos hombres de Hebreos capítulo 11 nos dan un ejemplo de fe, pero también nos dan un ejemplo, hermano, de permanecer firmes, sólidos, confiando en el Señor a pesar de las pruebas, de las dificultades, de las aflicciones. Hombres y mujeres que permanecieron fieles. Los padres de la iglesia, los primeros cristianos, allá en el siglo I, nos dan otra prueba evidente de que fueron probados en su fe y nunca negaron a Cristo, hermano. Y usted y yo somos iguales. El versículo 8 dice, estamos en Génesis 22, y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham profetizó de Cristo. Dios nos proveyó el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8? Lo invito. Vamos a esta escritura. Romanos 5, 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, el amor de Dios se manifestó de tal manera en los escogidos, en su pueblo, en sus hijos, que aún sabiendo Cristo que después de ser convertidos y después de habernos arrepentido, íbamos a continuar cayendo eventualmente en algún pecado, Cristo no dijo, no, es que yo no pago por Alberto, porque es que, ¿para qué si él va a seguir pecando? O yo no pago por este o por el otro, porque él va a seguir pecando. No, hermano, escúchenme. El amor de Dios para con nosotros, sus hijos, se manifestó ahí. Se mostró ahí. En que a pesar de haber sido unos pecadores y habernos comprado con su sangre, y después de eso saber que íbamos a seguir eventualmente o de alguna manera pecando, y no lo estoy invitando a que peque, pero tenemos que ser reales, y lamentablemente, a pesar de haber sido comprados y lavados con la sangre de Jesucristo, pecamos eventualmente por muchas razones, de pensamiento, de palabras, de obras. Pero Cristo no dijo, no, yo no pago por él. Él sabía, hermano. Pero a pesar de eso, él dio su vida por nosotros en la cruz. Entonces, sabiendo que no podíamos hacer nada por nosotros mismos, Cristo murió en la cruz para declarar que ya no somos culpables del pecado. Él nos limpió con su sangre. Él nos perdonó y nos salvó. Jesús murió por todos, pero demanda un arrepentimiento genuino y verdadero de cada uno de los que le aceptan y le reciben como Señor y Salvador. Murió por todos, pero como no todos se arrepienten, entonces no paga por todos, paga únicamente por aquellos que nos arrepentimos, porque el que no se arrepiente, él tiene que pagar sus pecados, él tiene que darle cuenta a Dios, porque tenemos libre albedrío. Tenemos, aparte de eso, una conciencia y somos seres que tomamos decisiones. Entonces somos responsables delante del Señor. El versículo 9, estamos en Génesis 22. El versículo 9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Isaac no abrió su boca, hermano. Igual que Cristo. Cristo fue llevado al matadero y como cordero que es sacrificado, dice la Escritura, no abrió su boca. Y obedeció hasta el sacrificio, hasta morir en la cruz, para que usted y yo tuviéramos el regalo de la salvación, amados hermanos. Muchos quieren todo de Dios, pero Dios quiere todo de ti. Dios no te quiere medio cristiano y medio mundano. Dios quiere un cristiano genuino. Así que dale todo tu corazón al Señor. Dale tu vida, dale tus hijos, dale tu casa, dale tu ministerio, dale todo al Señor. No le rehuses nada al Señor, porque todo es de Él y para la gloria de Él. Abraham llegó al límite en su prueba, hermano. Mire lo que dice el versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. En la prueba, muchos de nosotros llegamos al límite. A veces creemos que no hay salida, pero mire lo que dice la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, y en el versículo 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice la Escritura: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Óigame bien, hermano, nosotros somos probados y a nosotros, hermano, nos vienen pruebas, pero
hermano, estas pruebas no nos vienen y para que nosotros no podamos resistirlas, no. Son pruebas que el cristiano, hermano, puede soportar. ¿Sí? Y, hermano, podemos soportar las pruebas de la mano del Señor. Dios sabe cuál es nuestro límite y Él siempre nos dará la salida. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que puede resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí la palabra tentación, hermano, viene del griego perasmos, y perasmos significa probar. Entonces, amados hermanos, el versículo 11 y 12 de Génesis 22 nos dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Damas y caballeros y hermanos en Jesucristo, por su fe, Abraham lo alcanzó todo. Abraham es llamado por los teólogos y por los eruditos en las escrituras el padre de la fe. Abraham no rehusó enfrentar la prueba, su prueba, hermano, como usted y yo tampoco podemos rehusar enfrentar la nuestra. Estamos en las manos del alfarero, le recuerdo, somos el barro, él es el que trabaja para hacer la vasija, hermano. Él es el que nos está puliendo, Él es el que nos está metiendo en el molde, Él es el que nos está formando. Y obviamente las pruebas y el trabajo de Dios en nosotros, eso duele. Cuando saca una piedrita, ¡ay! La piedrita del orgullo, como que no lo queremos dejar. ¿Sí? Hay una aspereza o hay un hoyo en el barro para poderlo formar. Tiene que trabajar en él y eso duele, hermano. Pero déjeme decirle, no podemos rehusar enfrentar la prueba. Abraham, aunque cansado, tuvo fuerzas para tomar el carnero para el sacrificio. Cuando usted y yo vencemos en la prueba, esto nos da más fuerzas para seguir adelante y para salir fortalecidos de la prueba de nuestra fe, hermano. Pero tenemos que ser probados. Lo que pasa es que esto no se predica en muchas iglesias o en muchas congregaciones. Hoy más fácil te dicen que Cristo murió para que fueras rico, o que declares o que profetices que tienes plata y riquezas. Y muchos ponen el corazón de la gente en las riquezas. Y entonces cuando viene una prueba, cuando viene el trato del Señor, cuando viene el alfarero a pulir el barro, a trabajar en el barro, hermano, como a la gente no le han dicho nada de eso, se desaniman y se vuelven atrás. Viene la primer pruebita y se van para el mundo. No, hermano, nosotros tenemos que entender que tenemos que ser probados por el Señor. Quiero terminar este tema en esta noche diciéndole lo siguiente. Amados hermanos, damas y caballeros que me están escuchando, Dios obra a nuestro favor para purificarnos y hacernos más fuertes. Escúcheme, la clave nuestra está en obedecerle al Señor. Usted y yo debemos vivir por la palabra de Dios. Usted y yo debemos descansar en Jesús. Abracemos la cruz, abracemos a Cristo, hermano. Vivamos abrazados a la palabra del Señor. En la Escritura están las promesas de Dios para tu vida y para la mía. Y Dios nos ha prometido que en medio de la prueba, que en medio de la dificultad, Él no nos abandona, Él no nos desampara, hermano. Él nos ayuda en medio del tratamiento que nos está haciendo, en medio del proceso que está haciendo en nuestra vida. Los hombres y las mujeres de Dios
no rehusamos pasar por la prueba. Escuchen, Hebreos capítulo 11 nos muestra hombres de Dios probados y aprobados por Dios. Abraham fue probado por Dios y pasó la prueba, fue aprobado. Y usted, mi hermano, si usted está siendo probado por Dios, también quiere usted pasar la prueba, quiere ser probado y aprobado. Mantenga su confianza y su seguridad en la palabra del Señor, porque Él ha prometido que no nos dejará y que no nos desamparará. Así que rindámonos al Señor, obedezcamos tu palabra, hermano, obedezcamos la palabra del Señor. Escúchela, su vida es de Dios, sus hijos son de Dios, su trabajo es de Dios. Si usted tiene un ministerio en la iglesia, eso es de Dios. Y usted es del Señor. Y yo también, obviamente. Todo es del Señor, hermano. Así que no claudique en medio de la prueba. No se canse, hermano. Recuerde que esta es una carrera que tenemos que correr con paciencia, dice la Escritura. Corramos entonces, como Dios nos lo pide, con paciencia. Porque es que la paciencia produce esperanza. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Ciertamente hoy has hablado a nuestro corazón y a nuestra vida. Hoy nos has hablado y nos has dicho que somos probados, pero que en medio de la prueba tú estás con nosotros. Tú nos ayudas, Señor. Queremos ser de esos cristianos firmes, sólidos, que a pesar de las pruebas y de las dificultades, que a pesar de saber que tú nos procesas, que tú nos metes al desierto, que tú nos pruebas, permanecemos fieles, confiando en lo que dice tu palabra. Padre Santo, queremos ser de esos hombres y mujeres probados y aprobados por ti. Te pedimos en esta noche que tu Espíritu Santo nos dé la fortaleza para que cuando llega el momento de prueba, el momento de la dificultad, el momento de ser probado, el momento de ser puestos en la rueda, tú, precioso alfarero, nos ayudes a, Señor, salir aprobados y que tú puedas hacer esa vasija de honra que quieres hacer en cada uno de nosotros. Recibe la gloria y la honra y en el nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén y amén.